El mundo en la segunda mitad del siglo XX, una era de brillantes luces, una era pedagógica, una era de creatividad, pero una era muy tensa por las divisiones ideológicas. La Guerra de Corea fue una guerra librada en 1950 a 1953 entre Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Sur con el capitalismo apoyada por Estados Unidos y Corea del Norte con el comunismo apoyada por la Unión Soviética. Con las dos Coreas auspiciadas por potencias extranjeras, la Guerra de Corea fue una guerra subsidiaria desde el punto de vista de la ciencia militar. Combinó estrategias y tácticas de la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Comenzó como una campaña de rápidos ataques de infantería seguidos por incursiones de bombardeos aéreos, pero se convirtió en una guerra estadística de trincheras desde julio de 1951. El muro de Berlín fue un muro de 45 kilómetros creado para separar a Alemania y de por sí que los de Oriente no se pasaran a Occidente debido a la tiranía del comunismo. El muro de Berlín fue la figura más representativa de la Guerra Fría y los asesinatos de los que violaban esta seguridad fueron incontables. La crisis de los misiles fue un momento muy tenso de la Guerra Fría y de la segunda mitad del siglo XX, donde los países de la URSS y de Estados Unidos estaban a punto de irse a un hecatombe nuclear. En octubre de 1962, aviones espías norteamericanos U-2 detectaron la construcción de rampas de misiles y la presencia de tropas soviéticas en Cuba. El 22 de noviembre, con el apoyo claro de sus aliados occidentales, Kennedy toma una medida de gran dureza, establece cuarentena defensiva, es decir, un bloqueo de la isla. Fue el momento de la Guerra Fría más tenso. Finalmente, tras negociaciones secretas, Khrushchev lanza una propuesta aceptada por Kennedy. La URSS retiraría sus misiles de Cuba a cambio del compromiso norteamericano de no invadir la isla y de la retirada de los misiles Júpiter. La guerra de Taiwán también fue un momento muy significativo en la guerra. La guerra de Taiwán, que transcurre en su mayoría en la década de los 60, fue un conflicto bélico desde 1955 a 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo el gobierno comunista. Participó la República de Vietnam con el apoyo de Estados Unidos y otras naciones. El conflicto comenzó por un intento de unificar las dos Vietnam en un único país controlado por un gobierno comunista aliado de la URSS. El muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989. 28 años después de su construcción, la apertura del muro, conocida en Alemania con el nombre de Die Wende, fue consecuencia de las exigencias de libertad de circulación en la ex-RDA y las evasiones constantes hacia las embajadas de capitales de países del Pacto de Praga y Varsovia, y por la frontera entre Hungría y Austria. Colombia en la segunda mitad del siglo XX. La convulsión política y el subdesarrollo económico. En la década del 40, Colombia está de luto por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. No se sabe quién fue. En pleno centro de Bogotá, con este suceso, las masas enfurecidas atacan el Palacio de Nariño, acusando al presidente Pérez de ser el culpable del asesinato. A esto se le denomina el Bogotazo, el cual se extendió a lo largo y ancho del territorio nacional, y a su vez Colombia rompe acuerdos en la URSS y expulsa a todos sus diplomáticos. Otros hechos ocurridos en la segunda mitad del siglo XX en Colombia, pero no más importantes, serían el surgimiento y aparición de diversos grupos al margen de la ley, más específicamente las FARC en la década del 50. También
El surgimiento de una nueva constitución política, el surgimiento y establecimiento de una nueva constitución política en 1991 que suprimiría la anterior constitución establecida en 1886.